Profundizando el aspecto subjetivo. Arranquemos por las personas humanas. La primera cuestión es la sociedad conyugal. Que yo no sé si cuando vimos sujetos quizás algo dijimos sobre la sociedad conyugal. Pero existen dos sistemas de imposición de la sociedad conyugal que son el de sujeción conjunta y el denominado splitting de separación, splitting system, que es grabar por separado a cada cónyuge, ¿no? El de sujeción conjunta de la sociedad conyugal lo que hace es grabar en forma conjunta a los miembros de la sociedad conyugal, con lo cual va a sumar las rentas de los dos esposos, ¿no? Y eso fue declarado inconstitucional por en el derecho comparado, el tribunal español, por ejemplo, el tribunal alemán, porque de alguna manera discrimina contra las personas casadas, porque al sumar las rentas y ser un impuesto progresivo, obviamente la alícuota va a ser mayor que el de una persona que si lo computara en forma separada, ¿se entiende? Así que encima que están casados tienen que pagar más impuestos, con lo cual fue declarado inconstitucional. El splitting system implica grabar en forma separada, como si no existiera el matrimonio. Ahora, nuestra ley siempre adoptó un sistema híbrido que algunos dicen que, no solo no participa de la ventaja de ninguno de los otros dos, sino que tiene todos, los inconvenientes. Este sistema estaba establecido en los artículos 28 a 30. El artículo 28 arrancaba diciendo que las disposiciones sobre bienes propios y gananciales del Código Civil no son de aplicación en el impuesto a las ganancias. Es decir, está diciendo el artículo 28, el impuesto a las ganancias va a establecer sus propias normas en virtud de la autonomía del derecho tributario. Después, el artículo 29 establecía, pues este sigue estableciendo, porque este ya fue derogado, pero ahora lo vamos a ver, ¿qué es lo que declara cada cónyuge? Cada cónyuge declara las rentas de su actividad, oficio o profesión, los bienes adquiridos con el fruto de su actividad, oficio o profesión y los bienes que son gananciales y los bienes propios, las rentas de los bienes propios. Entonces, si yo tengo un cónyuge que es contador público y percibe honorarios profesionales, esa renta la declara ese cónyuge y no el otro. Si ese contador con esos honorarios se había comprado un inmueble y lo alquilaba, el alquiler, que es renta de primera categoría, la va a declarar ese cónyuge, no el otro, a pesar de que es un bien ganancial. ¿Se entiende? Ahora, si el cónyuge, este contador, recibe una herencia de sus padres, un departamentito, y lo alquila, esa renta la declara solo ese cónyuge, porque es un bien propio. A pesar de que el 28 decía que no se iba a atener a las disposiciones del Código Civil, pero acá después menciona los bienes propios, es decir, hay una remisión al Código Civil, lo cual es contradictorio, pero bueno. Y el artículo 30 era la norma más cuestionada, porque establecía una atribución residual al marido de las rentas gananciales. ¿Por qué una atribución residual? Porque fíjense que ustedes que están cursando familia, ¿ya llegaron al régimen patrimonial del matrimonio? Bueno, que esto no agota los supuestos de ganancialidad. Estos dos casos que son gananciales no agotan las posibilidades de ganancialidad. Es decir, por ejemplo, si los cónyuges compran entre ambos un inmueble, ese inmueble comprado durante el matrimonio es ganancial, sería un condominio, diría Zanoni, condominio con partes y divisas gananciales. Bueno, es un inmueble ganancial. Entonces, ¿quién declara la renta de ese inmueble? Bueno, el artículo 30 decía que el marido es el que debe declarar. Y además utilizaba esa expresión, marido. Que además de ser discriminatorio respecto del hombre, originó inconvenientes con la ley de matrimonio igualitario, porque ¿quién es el marido del matrimonio igualitario? Entonces, hubo una circular, la 8 del
2011 de la AFIP, que de alguna manera, por medio de una circular, derogó la ley del impuesto a las ganancias. Es decir, porque esa circular, que fíjense que una circular es solamente una disposición de orden interno de la AFIP para sus empleados. Pero lo que decía es que cuando existen bienes de esta naturaleza, y no ya para matrimonios igualitarios, sino para cualquier matrimonio, digamos, lo va a declarar en función del porcentaje que tuvo cada cónyuge en la adquisición de ese bien. Entonces, vuelvo al ejemplo del inmueble que fue comprado entre los dos. Si uno puso el 30%, otro puso el 70%, declararán la renta de ese inmueble en ese porcentaje. Bueno, esto obviamente es inconstitucional, pero nadie se quejó, porque en definitiva benefició a los cónyuges. Y finalmente, en esta reforma de la 27430, es decir, la última de las reformas, se deroga el artículo 28, de total, digamos, era un artículo que no tenía mucho sentido, decía algo que después no hacía, y después el artículo 30 lo modifica en consonancia con esta circular. Es decir, en realidad lo que hace es adoptar legalmente la solución de la circular, porque agrega acá, dentro de los bienes, establece que en los otros bienes, los que no son estos de acá, en otros bienes se declaran en proporción en la proporción que hubiera contribuido cada cónyuge a su adquisición. ¿Sí? Ese quedó como 29, como el último inciso del 29, porque el 30 fue derogado. Bueno, otro caso particular es el de los, siguiendo con personas humanas, es el de menores de edad. Los menores de edad, ustedes saben que antes tenían los padres el usufructo de los bienes de los menores de edad y ahora solamente tienen la administración. Entonces, el artículo 31 de la Ley del Impuesto a las Ganancias establecía que el usufructuario debe sumar las rentas del menor a las suyas y declarar esa ganancia. Perdón, ¿qué artículo? El 31 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, ya derogado, ¿cierto? El viejo artículo 31. Entonces, el usufructuario debía, es decir, y que iba a ser el padre además, porque esas rentas de un usufructo, mientras está vigente el matrimonio, son gananciales. Entonces, el que iba a tener que sumar la renta del menor como usufructuario a sus propias rentas iba a ser el marido. Con el problema de quién es el marido, ¿no? Y después, bueno, en todo caso se aplicaría esa circular y lo declararían por partes iguales. Pero hoy en día fue derogado porque ya no existe el usufructo en favor de los padres de los bienes de los hijos, sino solo un régimen de administración. Entonces hoy el contribuyente es el hijo y los padres son solo responsables solidarios. Es decir que habrá que presentar la declaración jurada a nombre del contribuyente, que es el hijo. Se deroga entonces el artículo 31. Bueno, después sucesiones indivisas. Creo que esto sí lo vimos cuando vimos sujetos. La sucesión indivisa, ustedes saben que no tiene personalidad jurídica. No es una persona de derecho privado. Sin embargo, la ley le da una personalidad tributaria, porque desde la muerte del causante hasta la declaratoria de herederos, el contribuyente es la sucesión indivisa. Ahí el contribuyente es la sucesión como si fuera una persona ideal. Y los responsables solidarios será su administrador. De la declaratoria a la partición hereditaria son los herederos en proporción a la parte que le corresponda. Entonces, si la sucesionista tenía en su haber un inmueble que alquilaba,
Entonces, el alquiler desde la muerte hasta la declaratoria de herederos lo va a seguir declarando como sucesión indivisa. Aparte, incluso el quit sigue el mismo quit del causante, con la aclaración de que es sucesión indivisa. Después de la declaratoria en adelante ya son contribuyentes los herederos. Y cada uno declara esa renta del inmueble, la va a declarar en su porcentaje hereditario. Y finalmente, con la partición, ya los herederos van a ser titulares de dominio de ese bien, con lo cual cada uno va a declarar la renta de acuerdo a los bienes que le hubieran sido asignados. Bueno, ahora vamos a los sujetos empresa, que también quizás algo vimos cuando vimos sujetos, pero no puedo acordar si llegamos a... Así que por ahí me repito en algo. Bueno, entonces, tengo que el artículo 49, inciso A, me dice que son rentas de tercera las que obtengan sociedad de capital y establecimientos permanentes del exterior. ¿Qué son las sociedades de capital? El 69, inciso A, dice que son las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades en comandita por acciones en la parte del comanditario, las sociedades de economía mixta, las asociaciones y fundaciones, bueno, en fin, digamos, ahí tienen ustedes el listado en el artículo 69, inciso A. En cuanto a las asociaciones y fundaciones, tengan en cuenta que muchas de esas asociaciones y fundaciones están exentas. En el artículo 20, dentro de las exenciones, está la exención en favor de asociaciones y fundaciones que tienen que tener ciertos requisitos que después lo vemos con un poco más de detalle cuando hablemos de otro tema, pero básicamente son dos recaudos fundamentales. El patrimonio de la asociación y fundación debe destinarse a los fines de su creación, su patrimonio debe destinarse a los fines de su creación, y además no deben distribuir utilidades entre sus asociados. O sea, esos son los dos recaudos principales para que esté exenta. Bueno, sacando ese caso, digamos, el resto estarán todas grabadas y son sociedades de capital. En donde el contribuyente obviamente es la sociedad y no los socios. Bueno, los establecimientos estables pertenecientes a sujetos del exterior. Esto era, o los establecimientos permanentes. Esto era algo que estaba definido, que estaba mencionado en la ley de impuestos a las ganancias, que igual lo tendrían que ver con detalle cuando vean la parte de ámbito espacial de aplicación y sujetos del exterior. Entonces yo sí, esto lo voy a mencionar nada más, así medio por arriba. La ley hablaba de establecimientos organizados en forma de empresa estable, pertenecientes a personas físicas o personas jurídicas del exterior. Pero no daba una definición de qué es un establecimiento permanente o un establecimiento estable en el país. Con lo cual, a veces se recurría a la ley de impuesto a la ganancia mínima presunta, cosa que no era del todo correcta porque la ley de impuesto a la ganancia mínima presunta no es de aplicación supletoria respecto del impuesto a las ganancias. Y además, el impuesto a la ganancia mínima presunta va a ser derogado a partir del año 2019. Entonces ya no iba a haber a dónde reenviar. Bueno, entonces ahora se modifica con la 27430 y en el artículo 16 de la ley se establece el concepto de establecimiento de permanente, que es un lugar, la ley define como un lugar fijo de negocio, que puede ser una sucursal, una oficina, una fábrica, un taller, incluso una mina o una cantera, en el caso de, por ejemplo, establecimientos mineros o extractivos.
Y además comprende dos casos. Una obra en construcción también puede ser considerado un establecimiento permanente cuando tenga un periodo superior a 6 meses esa obra en el país, ¿no? Estamos hablando de, entonces, una empresa extranjera que tiene una obra en construcción en la Argentina, pero que la empresa no está instalada en la Argentina. ¿Se entiende? Tiene solo esa obra. Bueno, esa obra se va a considerar un establecimiento permanente. Y también se va a considerar un establecimiento permanente, además de la obra en construcción, la prestación de servicios en el país. Incluso los servicios de consultoría, que era algo que estaba bastante discutido, si los servicios de consultoría eran establecimiento permanente o no, cuando esta prestación de servicios exceda también un periodo de 6 meses, que puede ser consecutivo o no, ese periodo de 6 meses. Y aclara que no se va a considerar establecimiento permanente la realización de negocios en el país a través de intermediarios que actúen en forma independiente. Es decir, la mera realización de negocios en el país por medio de la actuación de intermediarios, eso no es un caso de establecimiento permanente. Bueno, entonces, vamos ahora a otras sociedades, artículo 49, inciso B. Esto tiene una particularidad, el tema de las otras sociedades. Acá están todas las sociedades. Perdón, antes que me olvide. No, me olvidé 2 cosas importantes sobre la sociedad de capital. En la sociedad de capital está incluido, a partir de esta nueva ley, creo que ya estaba, digamos, no era necesaria esa reforma, pero bueno, ahora está aclarado, la sociedad anónima unipersonal. Digo que no era necesario porque las sociedades unipersonales... Claro, exacto. Después de la reforma de la Ley General de Sociedades, incorpora la posibilidad de la sociedad anónima unipersonal, que tiene que constituirse como sociedad anónima, con lo cual, a mi criterio, ya estaba claramente comprendida dentro del inciso A del artículo 69, pero está bien que lo aclare. Y las sociedades anónimas simplificadas, que esas también están incluidas expresamente, aunque bueno, son sociedades anónimas, no dejan de ser sociedades anónimas. Pero además acá está el fideicomiso, cuando el fiduciante es distinto del beneficiario. Que esto pasa con, por ejemplo, un fideicomiso de administración. Les voy a dar un ejemplo de un caso que me tocó para que vean que lo lindo que tiene tributario, si es que tiene algo lindo, es que en realidad, ahora que está de moda el análisis de vuelta, porque en realidad el análisis económico viene del año 60, pero el derecho tributario es un análisis económico del derecho, porque básicamente ustedes les pueden dar la respuesta al cliente de cuál es el precio de la opción que le están asesorando. En este caso se trataba de una madre que no confiaba en su esposo y estaba a punto de morir. Entonces quería que alguien administrara esos bienes para entregar el producido, que eran inmuebles básicamente en Bahía Blanca, para entregar el producido al hijo que estaba residiendo en Barcelona con el padre, a este que no tenía confianza. Entonces la madre le da el fideicomiso a su hermano, todos esos inmuebles, para que se lo entregue al beneficiario, que es el niño, ¿no? Hasta que cumpliera la edad de, creo que eran 18, no me acuerdo cuál es la edad en España de mayoría de edad. Bueno, el tema es que el niño obtenía una renta sumamente reducida, porque se comía el 35% del impuesto a la ganancia. Porque ese fideicomiso donde no coinciden fiduciante y beneficiario es considerado una sociedad de capital. Entonces, lo que puede ser fantástico desde el punto de vista del asesoramiento, ¿cómo hacemos para, crear una protección de este patrimonio y que le vayan las rentas? El que pensó esto de haber hecho es un fenómeno. Pero la realidad es que económicamente era muy inviable.
hacer esto. Bueno, así este es el tratamiento que tiene el fideicomiso cuando no coinciden. Por eso los fideicomisos inmobiliarios, en general, tratan de donde ustedes tienen este que aporta plata a un fiduciario para que construya ahí unidades funcionales, ¿no? Y después se las transfiera al fiduciante beneficiario fideicomisario. Al fideicomisario, en realidad. Bueno, en general tratan de que estos dos coincidan. O por lo menos sería una solución inteligente para hacer un fideicomiso inmobiliario. Son los mismos fiduciantes, son beneficiarios. El mismo que aporta el terreno se va a convertir después en el destinatario de la unidad funcional, para no pagar el 35. Porque, y esto lo adelantamos ahora, aunque después lo vemos con más detalle. ¿Y eso qué categoría sería? Todos estamos en tercera. No, en tercera cuando no coincide, pero cuando coincide tiene que ser... Todo es tercera, pero ahora vemos cuál es la diferencia entre las dos situaciones. Esto de acá es un impuesto proporcional que paga la tasa del 35%. No es, porque el impuesto a las ganancias en realidad casi que podría, incluso en el derecho comparado está legislado de esa manera. Son dos impuestos diferentes: el impuesto corporativo y el impuesto sobre personas físicas y sucesiones indivisas. El impuesto sobre personas físicas y sucesiones indivisas es un impuesto progresivo, como yo decía, con una progresión por escalones, donde a medida que aumenta la base imponible, es decir, las rentas, aumenta también la alícuota, hasta llegar a un tope de alícuota que puede ser el 35, pero en las escalas intermedias no llega tanto. Mientras que el impuesto societario, el impuesto corporativo, es un impuesto proporcional. La alícuota se mantiene constante aunque aumente la base imponible. Bueno, esta alícuota es el 35%, que en realidad ahora, con la nueva reforma, tenemos el 30% para 2018-2019 y el 25% para 2020 en adelante. Que esto igual no quiere decir que haya bajado la alícuota. Esto no es una gran ventaja impositiva. Después vamos a ver por qué. Porque hay un tratamiento diferente de los dividendos hoy en día. Pero bueno, volvamos a esto. Entonces, tengo acá un impuesto proporcional. Acá tengo una particularidad, que es que en el caso de las otras sociedades, o en el caso del fideicomiso o de las sociedades unipersonales, el contribuyente no es en realidad la sociedad, sino que es la persona humana que forma parte de esa sociedad. Y entonces, si bien se utiliza la sociedad para encuadrar subjetivamente en tercera categoría las rentas obtenidas, como si fuera un centro de imputación, la sociedad, para encuadrarlo en tercera, pero las rentas que obtienen se van a atribuir a sus socios en la proporción que tenga la sociedad. Con lo cual, el socio va a tener que considerar renta de tercera, esa participación, y sumarla a sus otras rentas. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿De vuelta? Bueno, digamos, estas sociedades son sujetos de derecho tributario, tienen personalidad jurídica tributaria. El contribuyente es la sociedad. O sea, dicho de otra manera, en estas sociedades el contribuyente no es la sociedad. En estos casos, el contribuyente no es la sociedad. El contribuyente es el que integra esta sociedad. Entonces, de las rentas que obtienen estas otras sociedades, esas rentas se van a atribuir a los socios en proporción a sus partes, y eso va a tener que sumarla el socio como renta de tercera a sus otras rentas. ¿Entienden? No los veo. ¿Va de nuevo? Bueno, ahora hagamos así. Vamos a suponer que tengo una sociedad colectiva. ¿En qué
Sociedad colectiva, sociedad de capital industria, sociedades irregulares o de hecho, que hoy son las de la sección sexta, cuarta. ¿Esto es 69, inciso B? No, esto es 49, inciso B. 49, inciso B. 69, los del 69 son al 35%. Los del 69 siempre pagan al 35%. En cambio, los del 49B en adelante pasa lo siguiente. Supongamos una sociedad colectiva, ¿no? Que tiene dos socios al 50% y obtuvo 100.000 pesos de ganancia. Ahí, ¿no? Si esto fuera una sociedad anónima, la sociedad pagaría 35.000 pesos de impuesto a las ganancias. Lo declara la sociedad porque es el contribuyente, ¿no? Como es una sociedad colectiva, ¿qué pasa? A va a tener que pagar una determinada alícuota sobre el 50.000 pesos, que es lo que obtiene esa sociedad. Pero esa alícuota está determinada por la totalidad de las rentas que obtiene A. Que pueden ser, por ejemplo, que tiene un inmueble en alquiler, que tiene un depósito a plazo fijo, etc. Todo eso, justo el depósito a plazo fijo siempre doy ese ejemplo que está mal porque es cedular. Pero, digamos, puede tener renta de segunda por transferencia definitiva de... O sea, todo lo que no sea cedular. Todo lo que no sea cedular, más esto de acá, que es la renta de esa sociedad en la cual él tiene participación, se va a sumar para después sacar cuál es la alícuota que le corresponde. Cedular es que se calcula aparte. Cedular que se calcula aparte, que es lo que vamos a ver ahora. Después de terminar esto, vamos a ver... Si fuese una sociedad anónima, pagaría el 35% por ser un impuesto proporcional. Exacto. A la sociedad como contribuyente, y en el caso de una sociedad colectiva, que es como un centro de imputación de la sociedad, que es el contribuyente, que el contribuyente es el socio. El socio va al 50% sumado a todas las rentas que tenga de 4 categorías con la alícuota que le corresponda en función de esa base imponible. Exactamente. Así es. Esa es la explicación del artículo 50, que es un artículo que parece raro porque dice... O sea, si uno no hace toda esta explicación no se entiende absolutamente nada de lo que dice. Dice, el resultado del balance impositivo de las empresas unipersonales, de las sociedades incluidas en el inciso B del artículo 49, se considera en su caso íntegramente asignado al dueño o distribuido entre los socios, aun cuando no se hubiera acreditado en sus cuentas particulares. O sea, todo eso no quiere decir más que, digamos, que el resultado del balance de estas sociedades, que no son sociedades de capital, se va a considerar asignado directamente a sus socios en proporción a la parte que tenga en la sociedad. Con lo cual va a tener que incorporarlo a su declaración jurada de impuesto a la ganancia como renta de tercera categoría y sometido a la alícuota general. ¿Está? ¿Seguro está? ¿O todavía queda alguna duda? O sea que, perdón, Sí. El socio, por ejemplo, en este caso de las sociedades anónimas, tendría 50.000 que se le suma con ciertas categorías y a eso se le aplica la alícuota. No. En el caso de la sociedad anónima es contribuyente, con lo cual en el caso de la sociedad anónima no tiene otras categorías. No, por eso, a diferencia de una sociedad anónima que pagaría el 35%, acá es al socio el que le cobramos impuestos a ganancias sumando con las categorías. Exacto, sumado a las rentas que obtengan en las otras categorías. Bueno, hoy el 27430 incorporó al artículo 69.8 incorporó una opción para que estos sujetos de acá tributen conforme a la alícuota corporativa. Entonces, hoy en día, que eso antes no existía, estos sujetos podrán optar por tributar a la tasa proporcional. Pero eso será en tanto y en cuanto les convenga esa opción y habrá que ver cada caso particular si les conviene o no en función de la alícuota que tengan los socios en sus declaraciones juradas individuales.
sea, perdón, del 49 inciso B en adelante le da la opción de que puedan ir por el 35%. Exacto. Pero está la posibilidad de que supere el 35% la sociedad, los casos del B, C y D respecto a la alícuota. No, lo que pasa que, ¿por qué? Porque no es lo mismo el 35% de 100 que el 35% de 50. O sea, él puede ser que sumando sus propias rentas, el socio tenga que pagar o incluso puede pagar menos del 35, pero sobre una base mucho mayor. Si el socio tiene muchas rentas de las otras categorías y además le suma su participación societaria acá, quizás aplicando un 30 le da más que aplicando un 35 solo sobre la proporción que obtiene la sociedad. ¿Se entiende? Sería ese el caso en el que podría convenirle. Si realizan la opción, tienen que mantenerla por 5 ejercicios fiscales. Con lo cual también eso van a tener que tenerlo en cuenta. Bueno, ahora vamos a arrancar con los impuestos cedulares. No, antes de los impuestos cedulares, una aclaración más sobre el artículo, que lo pongo acá, 2, apartado 3, porque es como otra clase de ganancia. Está legislado así aparte. Muebles amortizables. Entonces, habría que completar el cuadro de esta manera, porque además de la teoría de la fuente y del incremento patrimonial y de lo que está dispuesto en cada categoría, tengo que está grabada la venta de muebles amortizables cualquiera sea el sujeto que los obtenga, dice el artículo 2, apartado 3 de la ley. Bueno, ¿qué son los muebles amortizables? Los muebles amortizables son aquellos que están afectados a la actividad. Y son, después vamos a ver qué es la amortización, pero bueno, imagino que saben que es la depreciación que sufre un bien por el transcurso del tiempo. Que después vamos a ver que esa amortización es deducible del impuesto a las ganancias. Pero lo importante ahora es saber nada más que los muebles amortizables son los que están afectados a la actividad. Entonces, la venta de ese bien está grabada porque lo dice el artículo 2, apartado 3, que de otra forma no estaría grabada. ¿Para quién no estaría grabada? Si no lo dijera. Para personas humanas, porque la venta de un mueble amortizable para personas jurídicas está grabada porque lo que ingresa es un incremento patrimonial. Entonces, la aclaración esa de cualquiera sea el sujeto que los obtenga, mucho sentido no tiene, porque en realidad este apartado 3 está dirigido a personas humanas. Entonces, si hay una persona jurídica que vende un mueble amortizable antes de esta incorporación y después está alcanzado como renta de tercera categoría. Ahora, a partir de que se incorporó esto, que fue hace unos cuantos años, ya no fue con la última reforma, la venta de un mueble amortizable hecho por una persona humana o sucesión indivisa está grabado en el impuesto a las ganancias, a pesar de que no cumple con la teoría de la fuente. Bueno, pero no es un impuesto cedular. Eso va a ir sumado, el importe que hubiera obtenido va a ir sumado al resto de las rentas. Ahora vamos a ver los impuestos cedulares. Sí. Entonces, Sí. ¿para quiénes está grabado? ¿Para personas físicas y jurídicas también? Para todos, lo que pasa que para personas jurídicas Sí. estaba grabado aunque no antes de la incorporación. A partir de que se incorpora este apartado 3, digamos, es una ganancia que va a estar alcanzada para personas humanas, porque antes no lo estaba, claramente no lo hubiera estado. Entonces, si yo, por ejemplo, vendo mi automóvil, ¿está grabado? No, porque no es amortizable. Si yo tengo afectado mi automóvil, sí, a mi actividad, en ese caso sí, sería un caso de... Disculpe, no Sí. presté atención cuando dijo que era amortizable. Amortizable es afectado a la actividad. Afectado a la actividad. Y que además sufre
Por eso se llama amortizable, porque sufre una depreciación a lo largo del tiempo, que es la amortización, y esa amortización se permite deducir del impuesto, que después lo vemos eso. Tengo una duda. Sí, Me quedé como mal con el tema del fideicomiso. te quedaste mal. ¿Por Me qué? quedé mal. ¿Qué pasa? Porque cuando no coinciden, Sí. entendí. Pero cuando coinciden, ¿cómo tributan? Ah, bien. Si coinciden fiduciantes y beneficiarios, es como si fuera una sociedad de estas de acá. Es decir, son rentas de tercera Se puede elegir. que podría optar también, pero digamos, en principio está encuadrado acá. Entonces, esas rentas de que obtiene ese fideicomiso las va a declarar cada fiduciante beneficiario en proporción a la utilidad que le reporta ese fideicomiso. O sea que se están en el mismo lugar, en realidad, ¿no? ¿En el mismo lugar que quién? Sí. Dentro de la misma, digamos, como si fuera del 49. Sí, es 40. Coincide o no varía mucho el cómo. No, sí, varía muchísimo si coincide o no. Porque si no coinciden, es una sociedad de capital. Paga un impuesto proporcional al 35%. O sea, si no coincide va al 35. Si no coincide, va al 35%. Está mencionado en el 69, inciso B. Expresamente, 69, inciso B. Ahí está, ahora lo dice. Bien, igual no digamos ya más 35, porque decí mejor, es una sociedad de capital. 35, 30, 25. Porque sí, ahora es 30, 25. Bueno, ahora entonces vamos a impuestos cedulares. Una pregunta. Sí. ¿Por qué dijo en principio sobre la tercera categoría? ¿Habría otra posibilidad? En principio porque en realidad el fideicomiso también puede optar por tributar como una sociedad de capital. Todos estos sujetos, esto es nuevo, todos estos sujetos tienen la opción del 69.8 de optar por tributar como una sociedad de capital, que eso se introdujo en la reforma de la 27430. Por eso dije en principio, pero si no está la opción, es... ¿Bienes amortizables puede ser el auto del viajante de comercio? Sí, con el viajante de comercio lo que pasa es que, sí, podría ser un claro ejemplo, Pero es monotributista. pero el viajante de comercio en general está en relación de dependencia. Por lo menos es lo que yo he visto en empresas, qué sé yo, tengo de cliente, por ejemplo, tengo una distribuidora automotriz de autopartes, y todos los viajantes son empleados en relación de dependencia. Es decir, no son independientes que paguen impuesto a las ganancias por ese inciso del 79, sino que pagan como inciso B del 79, es decir, relación de dependencia. No sé si una cosa es ser un viajante de comercio independiente, que tus honorarios los declarás como renta de cuarta categoría, pero por ser auxiliar de comercio, con lo cual ahí, si tenés el auto afectado a tu actividad, podrías deducirte las amortizaciones. Y otra cosa es ser un mero empleado en relación de dependencia, como son en general los viajantes de comercio, con lo cual ahí ni siquiera tienes que presentar declaración jurada, porque el empleado en relación de dependencia no está obligado a presentar declaración jurada. Directamente le retienen ganancias en el sueldo. Y ahí entonces no puede deducir ese automóvil. O sea que el inciso del artículo 2 de los bienes amortizables, ¿a qué se aplica? Se aplica a cualquier bien que esté afectado a tu actividad. Por ejemplo, vos tenés una empresa unipersonal de servicios de computación y tenés todas las computadoras, digamos, vas a renovar todas las computadoras y las vendés. Cuando vendés esas computadoras son muebles amortizables, están grabadas. O sea, todo lo que puede hacer la maquinaria de un dentista, por ejemplo, todo el instrumental de un dentista que lo vende, eso es un mueble amortizable, está afectado a su actividad. Bueno, las herramientas de un taller, sí. Sí, maquinaria, bueno, las herramientas por ahí. Lo que pasa es que hay veces que la importancia económica no es grande y ni siquiera se van a enterar la FIP que vos lo vendiste. No, me refiero a maquinaria importante. Sí, eso sí, sería un mueble amortizable. Bueno, entonces vamos a los impuestos sí. Al final, ¿los muebles amortizables son celulares o no? No es cedular. No es cedular, no. Está bien que me hayas preguntado eso porque no está aclarado en ningún libro eso, increíblemente. En el libro no se entiende bien. Porque además,
está legislado, a continuación se legislan impuestos cedulares, en el apartado 4, 5 y 6. Sin embargo, este no es cedular. Bueno, entonces ahora sí, vamos a los impuestos cedulares. Pero yo tengo una duda. Sí. Perdón, me interrumpa. No. ¿Por qué convendría aplicar el 79.8? O sea, cuando aplicas el 79.8, ¿termina pagando la empresa el impuesto, o sea, la asociación unipersonal de impuestos a ganancias y no la persona? Claro. ¿Y por qué lo haría? Porque vos podrías tener muchas rentas de otras categorías que te incrementaran tu base imponible. Entonces, aplicando la alícuota como persona humana, te podría dar un importe mucho mayor que aplicando el 35 solo sobre la utilidad de la sociedad. Pero habría que ver el caso concreto. Es más para contador eso que para nosotros. En esa planificación fiscal a nosotros obviamente se nos va a escapar. Bueno, impuestos cedulares entonces. Los impuestos cedulares son respecto de personas humanas y sucesiones indivisas. Los sujetos de empresas no tienen impuesto cedular, son todas rentas de tercera categoría que van a la alícuota proporcional. Bueno, primero tenemos la renta, la llamada renta financiera. Que abarca distintos supuestos, pero uno es la colocación de capital. Que esto sería el interés. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros cuando vimos el artículo 45, el primer inciso del artículo 45 se refería a renta de segunda categoría, los intereses que se obtengan por cualquier colocación de capital? Es decir, acá yo lo resumo, pero acá va depósitos a plazo fijo, títulos públicos, créditos, letra de tesorería, bonos, es decir, cualquier título que me genere un interés, eso es renta de segunda categoría por colocación de capital. Ahora, esto no se suma del resto de la renta del sujeto, sino que es un impuesto cedular que hay que distinguir si es en moneda nacional, sin cláusula de ajuste. Esto paga una alícuota del 5%. Y si es moneda extranjera o cláusula de ajuste, esto paga el 15%. Esto estaba solo exento, artículo 20, creo que es el inciso O, intereses en caja de ahorro. Esto es lo único que quedó exento. Bueno, vamos a ver cómo sistematizar esto. Los intereses en caja de ahorro. O sea, digamos, esto es un gravamen sobre la renta financiera que en su mayor parte estaba exenta antes. El artículo 20 eximía prácticamente todos los rendimientos de capital, pero hoy en día ha quedado muy acotada la exención a los intereses en caja de ahorro y cuentas. ¿Mm? Sí, caja de ahorro o cuentas especiales de ahorro. Pero sí, eso. ¿Están exentos de ser No, están exentos. Están directamente exentos. No, siempre es la colocación de capital, los intereses por colocación de capital es siempre cedular. Siempre va a ser cedular. O sea que si constituís un plazo fijo en una cuenta de caja de ahorro, no hay impuesto. No, lo que pasa es que el plazo fijo y caja de ahorro es diferente. Digamos, si tenés una caja de ahorro, los intereses que te genera la caja de ahorro están exentos.
De todas formas, los intereses de caja de ahorro son bajísimos, en general. Los intereses un poco más, que tienen más, son más elevados son los de plazos fijos y sobre todo los que tienen cláusulas de ajuste. O sea, hay algunos bancos que, por ejemplo, ofrecen intereses ajustables por SER o ajustables por UVA. Bueno, en ese caso vas a pagar el 15. Si es sin interés que mantiene, si es un plazo fijo que te mantiene el capital invariable, nominal, digamos, eso va a pagar nada más que el 5. Bueno, después tengo la acciones. No, vamos a dividir así. Títulos, acciones, etcétera, y esto enajenación. Bueno, también está grabada la enajenación. Ahora ya no es el interés, esto es la enajenación de títulos, valores en general. Son títulos públicos, obligaciones negociables. Acá entra títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda en general, aunque no sean públicos. También las cuotas partes de fondos comunes de inversión, pero que no sean cerrados. Y acá, no anoto todo eso porque nos volvemos locos. Acá entra la enajenación de acciones, de certificados de participación, fideicomisos financieros. También la cesión de derechos en fideicomisos comunes y fondos comunes de inversión cerrados. Bueno, ¿qué pasa con esto? En realidad, antes solamente estaba grabado como impuesto cedular la enajenación de acciones, que eso había originado todo un cuestionamiento jurisprudencial porque no quedaba claro si estaba grabado o no la venta de acciones para personas físicas y sucesiones indivisas a partir de una delegación legislativa que después fue derogada. O sea, toda esa historia usted la tiene en el libro, la historia de si estaban grabados o no la venta de acciones para personas físicas y sucesión indivisa, porque claramente estamos hablando de impuesto cedular, persona física. La venta de acciones para una persona jurídica está grabada. Lo mismo, el interés para una persona jurídica ya estaba grabado desde antes. El gravamen sobre la renta financiera está alcanzando a personas humanas, no a personas jurídicas que ya estaban. Bueno, entonces, en el tema de las acciones, una resolución de la Procuración Nacional del Tesoro, que es la 351/05, de la Procuración del Tesoro de la Nación. Hasta ahí creo que tienen la historia en el libro, donde determinó que las acciones, la venta de acciones por parte de personas físicas y sucesión indivisa no estaba grabada a partir del año 2002. Entonces, esto no, del año 2002 en adelante no estuvo grabado hasta la ley 26.983, que ahí se reintrodujo en el año 2013 como impuesto cedular el gravamen sobre la enajenación de acciones. Bueno, ahora, lo que hace la 27430 es dejar grabado acciones como impuesto cedular, pero le incluye todo lo demás. O sea, le incluye esta parte de títulos, cuotas partes de fondos comunes de inversión abiertos, bonos, obligaciones negociables,
y le agrega acá abajo las cuotas parte de fondos comunes de inversión cerrados, los certificados de participación en fideicomiso y algo que siempre estuvo discutido y ahora claramente está grabado, que es la cesión de los derechos de fideicomisos comunes. Es muy común que en un fideicomiso inmobiliario el fiduciante beneficiario, que es el que puso plata para quedarse con una unidad funcional, en el medio, antes de que termine el fideicomiso, se le adjudique la unidad, ceda su posición contractual a un tercero. Es como que le está vendiendo el departamento que le va a tocar, ¿no? Eso es sumamente común en el fideicomiso inmobiliario. Esas sesiones no estaba claro si estaban grabadas o no con el impuesto a las ganancias, ahora claramente quedaron grabadas con este impuesto cedular. Bueno, y acá tengo, en el caso de los títulos, tengo la misma solución que arriba. Por eso lo dividí así en títulos y acciones. En el caso de los títulos, si tiene cláusula de ajuste, el título, si no tiene cláusula de ajuste va al 5% y si tiene cláusula de ajuste o es en moneda extranjera va al 15%. Y en el caso de las acciones, el impuesto cedular tiene una tasa del 15%. Directamente sin importar. Sí. Títulos. Tengo, por un lado, títulos y lo demás, que comprendía títulos. Esto se aplica a la solución de acá arriba. Es decir, 5% si es moneda nacional sin cláusula de ajuste, 15% en caso contrario. En cambio, acciones y demás van siempre al 15%. Esto es el artículo 90. En realidad son varios artículos, porque no es uno solo. Es, por un lado, el 45, por mencionarlas como renta de segunda, ¿no? En los dos casos, ¿no? El artículo 45. Por otro lado, el artículo 2, apartado 4 en adelante, también se refiere a los impuestos cedulares. Y especialmente el artículo 90, no el artículo 90, sino el artículo agregado a continuación del artículo 90, que lleva como título impuesto cedular. Entonces, el tema de las alícuotas, ustedes lo van a encontrar en el artículo 90. Ahí está, esto que yo acabo de hacer este esquema, lo van a encontrar en el artículo 90, agregado, o sea, el artículo agregado a continuación del artículo 90, que le suelen decir 90.1. En los libros a veces, bueno, en los libros no, porque esto todavía no está en un libro, pero generalmente cuando hay un artículo agregado a continuación de, le ponen 90.1.2, etc. Bueno. Ahora, esto, la única exento las que coticen en bolsa. Cotización en bolsa autorizada por la Comisión Nacional de Valores. Ahí tienen ustedes la exención. Así como hay una exención, esto abarca todo. En los dos casos. Claro. Tanto las acciones como el título que coticen en bolsa, autorizado por la Comisión Nacional de Valores. Bueno, en estos dos casos, además, en todo esto, tengo el artículo 90, el 90.1, el agregado, el artículo 90, el apartado 6, tengo un mínimo no imponible. ¿Por qué? Porque, digamos, así como la ley se propone gravar la renta financiera que no estaba alcanzada para personas humanas y sucesiones indivisas, al mismo tiempo, según el mensaje de elevación, se quiso de alguna manera proteger al pequeño ahorrista que obtiene beneficios
menores de esta renta financiera, y entonces ahí se prevé la posibilidad de aplicar a esto, que como vemos como es un impuesto cedular y va por afuera del resto de las rentas del sujeto, no va a estar alcanzado por el mínimo no imponible que va a tener, después vamos a ver eso, que va a tener la persona humana para el resto de sus rentas. Pero entonces se prevé un mínimo imponible particular para este caso. Hoy en día creo que estamos en 66.917,91. Revisen esto por la duda porque lo dije bien de fuera, pero creo que hoy en día este es el mínimo no imponible. Entonces, si los intereses que yo gané en el año son superiores a este importe, sobre eso me voy a pagar impuesto a las ganancias. Si están hasta 66.000 pesos anuales, con lo cual, digamos, evidentemente, el pequeño ahorrista, digamos, no va a pagar impuestos sobre eso porque... Perdón, que va a sí. todo lo que es renta financiera. Todo lo que es renta financiera, que es todo esto. Todo esto es renta... Por ahí se entendió bien, porque puse enajenación acá y lo tenía puesto acá. Acá va enajenación. Y todo esto es renta financiera. Todo esto. Sí. Que usted dijo que si lo supera va a pagar. Sí. ¿Qué problema? ¿Todo el monto o lo que supera es nada más para...? No, como pasa con todos los mínimos no imponibles, digamos, o por lo menos con el mínimo no imponible que adopta nuestra legislación, el mínimo no imponible es una deducción de la base. Entonces, porque a veces uno lo piensa al revés, es, bueno, lo que supera esto se tributa sobre lo que supera esto. Pero en realidad la mejor forma de entender el mínimo no imponible es como deducción de la base imponible. Entonces, si yo tengo 100.000 pesos de base imponible, le tengo que restar el mínimo no imponible, 66.917,91. La diferencia es la base imponible neta que voy a poder tomar para el impuesto, para aplicarle la alícuota esa del 15%. ¿Se entiende? Yo me quedo otra duda. Sí. Ese 66.917 Sí. es de la suma de todo esto, digamos, de los intereses más las rentas. Sí. Sí. Toda la renta financiera tiene ese mínimo no imponible. Y aquello hay un mínimo distinto. Acá, para todo esto, tenés el mismo mínimo no imponible. Que después lo vamos a ver, que es una deducción más que tenés, que se puede hacer en la persona humana. Lo que pasa es que acá tenés muchas más deducciones que puedes hacer. Ahí nada más que el mínimo no imponible. Claro, pero ahí acá no llegas a hacer el mínimo imponible y allá llegas más fácil. Sí, acá lo superes, digamos, probablemente lo superes. Depende, en realidad depende del caso. Puede ser un asalariado, solo tiene de cuarta, o sea, no. Por contribuyente se suma, si tiene acciones, tiene títulos, se suman todos y de acuerdo a eso se ve el mínimo imponible. Sí, no si tiene acciones, sino si las vende y obtiene un... Sí. Bueno, otro caso aparte de impuesto cedular, venta de inmuebles. Bueno, la venta de inmuebles, yo les había dicho, era un supuesto no alcanzado por el impuesto a las ganancias, porque agota la fuente, para personas humanas y sucesiones indivisas, porque para personas jurídicas siempre estuvo alcanzado, y lo que se pagaba era el ITI, el impuesto a la transferencia de inmuebles, otro impuesto diferente. Si una persona física vendía un inmueble, solamente tenía que pagar ITI, que es un impuesto barato, por decirlo de alguna manera, es el 1,5% del valor de venta. Bueno, a partir de la reforma de la 27430, está grabada la venta de inmuebles, y no solo de inmuebles, de cualquier derecho respecto de inmueble. Por ejemplo, si yo tengo el derecho de usufructo y transfiero ese derecho de usufructo, es decir, la transferencia de derechos respecto de inmuebles también está grabada. A una alícuota cedular también del 15%. Entonces, venta de inmueble, 15%.
Pero hay que tener en cuenta el criterio de aplicabilidad temporal que establece la ley del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Para que resulte alcanzada, tiene que haberse producido la adquisición después del 1 de enero del 2018 y por supuesto la venta con posterioridad a esta fecha. Entonces, si yo adquirí 1 de enero del 2018, cuando lo vendo, tengo que pagar el impuesto cedular. Ahora, si yo lo adquirí acá, cuando lo vendo, tengo que pagar el viejo impuesto a la transferencia de inmuebles, el ITI. ¿Se entiende? ¿Ese impuesto deroga el anterior? Sí, lo deroga, pero lo deroga a partir de acá, porque vos vas a tener todavía muchos casos y muchos años por delante en que vamos a tener muchas operaciones donde se adquirió antes del 1 de enero del 2018, con lo cual ese impuesto va a continuar vigente de alguna manera, pues se va a seguir pagando. Perdón, no entendí. Bien, digamos, lo que establece la norma entonces es que los inmuebles, la venta de inmuebles está grabada. Pero como criterio de aplicabilidad temporal establece la norma que está grabada la venta de inmuebles que se adquirieron después del 1 de enero del 2018. Entonces, si vos compraste en marzo de este año un inmueble y lo vendés este año, eso va a pagar. Si este inmueble vos lo tenías de antes, que lo tenías del 2016, por ejemplo, cuando lo vendas solamente pagás ITI, no pagás ganancias. ¿Se entiende? Sí. No se pagan las dos cosas juntas. Una o la otra. O sea, si yo lo adquirí acá, pago ITI. Si yo lo adquirí acá, pago ganancias. El 1 de enero del 2018 es la bisagra. Eso da la diferencia. Claro, porque el impuesto se paga con la venta. El impuesto se paga con la venta, porque ahí es cuando ingresan los fondos. Ahí es cuando hay ganancia. Pero el tema es que se trata de ventas de inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero del 2018. Bueno, el artículo 3, sí. No, pero cuando digo inmueble me refiero al terreno y a lo construido arriba. O sea, siempre lo construido está arriba de algo, de un inmueble. O sea, cuando es venta de inmueble no me refiero a un inmueble pelado. Puede ser un lote baldío o puede ser una construcción. La diferencia después va a estar dada en cuál es el valor sobre el cual, que no me quiero meter en eso porque ya, digamos, vamos medio finito, pero si les interesa, digamos, en realidad el ITI se paga sobre el valor de venta, ¿no? Pero el impuesto a las ganancias, este 15%, no se paga sobre el valor de venta. Si no, estarían todos como locos. Se paga sobre el valor de venta menos el costo de adquisición, dentro del cual van a estar las mejoras que vos les hayas hecho al inmueble. Entonces, vos del valor de venta vas a poder restar lo que te salió a adquirir el inmueble más lo que le hayas puesto arriba, la construcción que vos decís. Sobre esa diferencia va el 15%. Eso está en el artículo 58, si quieren verlo, digamos, cómo es la base imponible en ese caso. Bueno. No importa si el inmueble es para comprar otro inmueble en caso de habitación. No, bueno, ahí entras en venta y reemplazo. Otro tema que probablemente veamos la última clase. El régimen de venta y reemplazo va aparte, pero no quiero ahora entrar en eso. Sí, si vos lo reemplazás dentro de un periodo de tiempo por otra cosa, bueno. Y otra cosa más, las enajenaciones de acciones y eso, ¿es en cualquier modalidad o solamente en venta o algo así? No, el concepto de venta te lo da el artículo 3. Que el artículo 3 dice que por enajenación, no venta, sino el concepto de enajenación. El artículo 3 dice que se entiende por enajenación la venta, la permuta, la expropiación y cualquier acto por el cual se transfiera el dominio a título oneroso. Es decir, que ahí es... Y en el caso de inmuebles aclara ese artículo 3 que el boleto de compraventa es venta. Por si quedaba alguna duda de si era necesaria escritura o no, ya con el boleto de compraventa, si se entregó la posesión, eso es venta.
y si no es cuando se entrega la posesión, independientemente de si hay escritura o no. Pero por ejemplo los títulos y lo anterior, que es una investigación tributaria. Sí. Si yo las dono mis acciones. No, la donación, digamos, no está dentro del objeto porque no es a título oneroso. O sea, es venta. La donación no. Bueno, ¿qué más? Nos queda... Bueno, a ver si... No los quiero matar hoy, pero vamos a ver dividendos, porque si no después de la última clase no vamos a llegar a... Nos falta todavía toda la parte de liquidación del impuesto. Bueno, otro caso de impuesto cedular es el tema de los dividendos. Los dividendos y utilidades estaban mencionados, ustedes se acuerdan, en el artículo 45 como renta de segunda categoría. El artículo 45 también menciona la obtención de dividendos y utilidades. O sea, recuerden que la diferencia de dividendos se trata de sociedades por acciones, las utilidades es el resto de las sociedades. Bueno, obviamente, primero, nos estamos refiriendo a este caso, a los dividendos que reparten las sociedades de capital. Porque en estas sociedades, en realidad, el resultado se considera asignado a los socios. Con lo cual ahí no hay utilidades o dividendos para el impuesto a las ganancias. Entonces se trata de las sociedades de capital, los dividendos que esa sociedad de capital le reparten a sus accionistas o socios, si eso está grabado o no. Aparentemente el artículo 45 los menciona como una renta de segunda categoría. Pero sobre esto, en primer lugar, hay varios sistemas y nuestra ley pasó por muchas etapas. Pero básicamente tienen ustedes el sistema de separación y el sistema de integración. Que podríamos hacer un dibujito para ver si ayuda a entender cómo es. En el tema de separación, el sistema de separación, la sociedad anónima, yo le pongo sociedad anónima porque es una sociedad de capital. La sociedad paga el impuesto a las ganancias. Dos sistemas de imposición sobre los dividendos. Bien. De imposición quiere decir, digamos, dos sistemas para establecer si los dividendos pagan o no impuesto a las ganancias. O mecanismos de pago del impuesto a las ganancias de los dividendos. O sea, son estos dos sistemas. Separación e integración. En el caso de... no pesos, sino... En el sistema de separación, la sociedad paga, yo acá le puse 35, pero puede ser cualquier alícuota. La sociedad paga y cuando distribuye utilidades, el accionista paga. Con lo cual hay una doble imposición, que fue la crítica que se le hace al sistema de separación, pero la respuesta es que en definitiva el accionista evidencia una capacidad contributiva cuando percibe los dividendos. Y además que este sistema desalienta el reparto de utilidades, porque se supone que para la economía es mejor que la empresa no reparta utilidades a los accionistas, sino que reinvierta las utilidades. Entonces, la idea de este sistema, que es el de Estados Unidos, por ejemplo, es eso, desalentar la inversión de utilidades. Este sistema rigió en algún momento en nuestro país, que como le dije fue... en distintas etapas fue adoptando un sistema u otro, en un primer momento con la primera ley de impuesto a los réditos. Bueno, después tienen sistemas de integración, hay 2 millones, pero podríamos resumirlo así: integración total e integración parcial. La integración total es un caso que creo que nunca rigió en nuestra ley, que es que solamente
paga el accionista. Que es, o sea, tratar a una sociedad de capital al igual que se trata a una sociedad de personas. Pero en nuestro país, que yo sepa, o yo recuerde, la sociedad de capital siempre tuvieron un tratamiento, siempre hubo un impuesto a las ganancias de la sociedad. Bueno, en la integración parcial también hay muchos, pero se podría decir, se podrían reducir a dos: el sistema anómalo y el sistema cedular. En el sistema anómalo de integración, solamente paga la sociedad. Entonces, el accionista no paga. Solamente paga la sociedad. El accionista no pagaría el impuesto. Que esto fue lo que rigió en nuestra ley con el artículo 46 y el artículo 64 hasta el año 2013. Con vaivenes en el medio, pero digamos, ya la última etapa de nuestra ley, hasta el año 2013, rigió un sistema anómalo de integración. ¿Por qué? Porque el dividendo era considerado renta de segunda categoría en el artículo 45, estaba mencionado como renta de segunda categoría, pero el artículo 46 establecía que los dividendos no son computables para el accionista en su declaración jurada. Es decir, no lo eximía, estableciendo un término poco técnico, porque decía que no deben computarse, o sea, no hablaba de exención, pero lo cierto es que el accionista no tenía que computar ese dividendo al hacer su declaración jurada sumando la renta de todas las categorías. Esto es el artículo 46. El artículo 64 decía exactamente lo mismo y sigue diciendo con respecto a personas jurídicas. Ahí ya no es un accionista persona física, sino que es otra sociedad que es accionista. Esta otra sociedad tampoco pagaba y tampoco paga hoy cuando se distribuyen dividendos. Bueno, todo este sistema rigió hasta la ley 26.893, que estableció un 10%, una retención del 10% sobre los dividendos. Entonces, se pasó a un sistema cedular de integración parcial, donde no me queda espacio para dibujarlo, pero acá el accionista, digamos, tiene una retención del 10%, además de lo que ya pagó la sociedad. Es decir, se vuelve a una doble imposición de alguna manera. O sea que lo paga dos veces, por estar en la segunda categoría y por ser cedular. No. Que esté en la segunda categoría no quiere decir, no es incompatible con que sea cedular. O sea, es una renta de segunda, pero no la incorpora con el resto de las... No la suma. No la suma, es cedular. Es cedular. Claro, no se confundan eso, digamos. El artículo 45 menciona muchos casos de impuestos que son cedulares, como rentas de segunda categoría. Están mencionados como renta de segunda, pero eso no quiere decir que van a ser sumados con las otras rentas, sino que por ser cedulares van aparte. Y se le aplicaba este 10%. Ahora, después esto tuvo una vigencia no demasiado larga porque la ley de sinceramiento fiscal derogó esa retención. Y finalmente, la 27.430, o sea, la última ley de reforma, establece un 15% de retención como impuesto cedular, digamos, un 15% respecto de los... perdón, un 15%. Lo que estableció la 27.430 es un 7% para el año 2018-2019 y un 13%
sube. Bueno, ahora vas a entender por qué van a subir. Porque yo les había dicho... ¿Cómo? El accionista. Estamos hablando de lo que paga... Persona física. El accionista persona física. 35. ¿Cómo? La sociedad paga el 35. No, por eso ahora hacemos de vuelta cómo queda hoy el cuadro. La sociedad paga el 30, 2018, 2019, el 25, 2020, y el accionista paga en este caso el 7%, y en este caso el 13%. Por eso yo les decía, la alícuota societaria en realidad, uno podría pensar que se bajó la alícuota, se bajaron los impuestos. En realidad no se bajaron los impuestos. Le sube a la persona física. Le sube, claro, graba los dividendos que no estaban grabados, con lo cual el impacto del impuesto es una alícuota efectiva del casi el 35%, igual que antes. ¿Por qué el impacto es una alícuota efectiva del 35%? Lo que me costó entender esto es que, no sé por qué, digamos, las explicaciones nunca son para abogados, siempre son para contadores que ya saben perfectamente lo que es una alícuota efectiva. Pero si yo tengo 100.000 de utilidad de la sociedad y le aplico un 30%, 0,3 por 0,3, me da esos 30.000. Entonces me queda una utilidad a distribuir de pesos 70.000 por 0,07, que es el 7%, me da pesos 4.900. Si yo sumo 34.900, es prácticamente el 35% de 100. ¿Se entiende? Eso, digamos, entonces me queda una alícuota efectiva similar a la que tenía antes, del 35%, salvo que ahora la pagan los accionistas. O sea que lo que se estaría recaudando sería lo mismo, nada más que se cambia a quien se construye, digamos, el tipo de cobro. Sí, más o menos es lo mismo. Otra cosa que no entendí muy bien. O sea que la sociedad paga como tercera categoría el 30%. La sociedad sigue pagando Que siempre pagó. lo que siempre pagó. Y ahora se graban los dividendos Que antes eran no computables, que antes eran no computables, se paga la persona física. lo paga la persona física como impuesto celular. Como impuesto celular. Perdón, no entiendo algo. En ese caso, ¿tendría que dividir los 70.000 por el número de accionistas y después... Sí, por supuesto. No, digamos, yo le hice un ejemplo como si fuera un accionista único. Sí, una sociedad no unipersonal, pero sí, exacto. Para que no sigan pesos y al final terminan recaudando lo mismo, ¿por qué esa distribución? Porque esa distribución, en realidad, una explicación económica te la tendría que dar un economista, digamos, pero se supone que desalienta, o sea, a grosso modo, es un medio de desalentar la distribución de utilidades similar al método de separación que está en Estados Unidos, sin llegar a un método de separación total, digamos, donde le caes a la sociedad con un 35 y, digamos, acá de alguna manera se bajó un poquito el costo impositivo porque antes, fíjense que ustedes tenían el 35% más una retención del 10%, ¿no? Después, esta retención quedó sin efecto, con lo cual volvió al 35% y dividendos no computables, y hoy en día, bueno, tiene este esquema que de alguna manera intenta que la sociedad no distribuya utilidades. En lo posible evitar que la sociedad no distribuya utilidades. Igual, Sí. perdón, Sí. pero más que una cuestión económica no es una cuestión política, porque me parece que está más orientado a esto que buscaba el gobierno de incentivar la reinversión para traer... Bueno, pero es también, no es solo político eso, digamos, si vos querés incentivar la reinversión es también una cuestión económica, más que es principalmente económica la razón. Pero cómo impacta en la economía no lo sé yo, digamos, me faltan conocimientos para explicar eso. Digamos, todo lo que puedo decir es cómo es hoy el mecanismo, cuánto tendrías que pagar, si realmente esto hace que las empresas, porque me imagino que hay
toda otra serie de factores que inciden en la distribución o no de utilidades de las empresas, que, digamos, no necesariamente se van a lograr simplemente poniendo una retención sobre dividendos, un impuesto cedular sobre dividendos. ¿Qué me ibas a preguntar? Entonces lo que pagan los accionistas no es un impuesto cedular de segunda, sino es una retención. No. Yo recién dije mal retención. No es una retención. Antes era una retención con la 26893. Hoy en día es un impuesto cedular, es de segunda categoría, renta segunda, impuesto cedular. Sí. ¿Me va a preguntar algo más? Sí. No entiendo qué es lo que tiene de integración, ¿no sería más bien de separación? Sí, es cierto. Yo me pregunté lo mismo, ¿por qué se llama de integración? Pero en realidad no es separación total, porque, digamos, si fuera separación total, vos a la sociedad le cobrás la alícuota completa y después el accionista tendría que sumarlo a sus propias rentas, no como impuesto cedular. Se supone que dentro de los regímenes de separación están los que los tratan en forma cedular. Sí. ¿Y el 30% es por la nueva reforma o antes era el 25% y era el 30%? Claro, es con esta reforma. A partir de esta reforma y siguiendo este esquema, digamos, de 2018-2019, 30, 2020-25, así. Lo que sí aclara, dos cuestiones que quedan sobre esto. Disculpe. Sí. No entendí la parte del sistema de integración parcial anormal. En un momento dijo que... Anómalo, sí. Anómalo. Sí. Que el 64 decía que seguían pagando, no sé, escuché. No, el sistema anómalo consistía en que solo paga la sociedad y el accionista no paga nada, ¿no? Y esto estaba en el 46 y en el 64. El 46 dirigido a personas humanas, el 64 dirigido a personas jurídicas que fueran accionistas, ¿no? Hoy en día lo que se modificó fue el 46. Pero el 64 sigue diciendo que los dividendos son no computables. Sigue diciendo que los dividendos son no computables. Entonces, si hoy en día hay un reparto de utilidades de una sociedad anónima a una sociedad anónima accionista, ese reparto de utilidades, digamos, no estaría grabado. Si te lleva la utilidad de los dividendos, es una persona jurídica, vamos a arriba para el 25%. Sí, pero paga la sociedad, digamos, que generó la utilidad, no la que recibe el dividendo. Pero pagaría el 35%. Sí. Bueno, lo que aclara la ley, sí. ¿Juega el de 90.6 acá también, el mínimo disponible? No tenés mínimo disponible. Bueno, lo que aclara también es un criterio de aplicabilidad temporal en cuanto a que si hay rentas que quedaron alcanzadas a la alícuota del 35%, la distribución de utilidades de esas rentas no va a pagar este impuesto cedular sobre los dividendos. Claro, si hay rentas que fueron alcanzadas por la alícuota del 35%, cuando se distribuya, esas rentas no van a pagar dividendos. Es una solución de derecho transitorio nada más. Bueno, y después, solo menciono esto, al introducir un sistema como este, hay que cuidarse hay que establecer un mecanismo para evitar las distribuciones encubiertas de dividendos. Porque esto puede alentar a que las empresas distribuyan utilidades, pero no a través de dividendos, sino que distribuyan lo que se llama dividendos ficticios. Que es, por ejemplo, que le entreguen plata directamente a los socios, que le den préstamos en condiciones que no son de mercado, que le den el uso de determinados bienes, le presten, por ejemplo, que use la camioneta de la empresa, y que eso sobre todo es muy habitual en sociedades de familia, en sociedades cerradas. Hoy en día, esos dividendos ficticios van a tener el tratamiento del 46.1, que entonces ese artículo se introdujo con esta reforma. Es decir, se van a considerar justamente dividendos ficticios y van a estar sometidos a la alícuota correspondiente.